Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos, y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo como siempre que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Los argentinos están pasando un momento bastante difícil. El peso sigue devaluándose, la gente corre a salir de sus pesos y se refugia en el dólar. Acaban de pasar un jueves y un viernes negro con tremenda devaluación. Macri ha estado haciendo anuncios, pero parece que sus discursos, en vez de calmar a la gente, provocan miedo. En el podcast de hoy vamos a hablar de lo que ocurre en Argentina, de la difícil situación por la devaluación, de los altos impuestos, el interés, mejor dicho, vamos a hablar del desorden económico que hay en Argentina. Nuestro invitado es Alan Futterman, licenciado en Economía por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano del Rosario en Argentina, investigador, articulista y ponente en congresos como la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política. Alan, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a vos, Vanessa. Bueno, Alan, quiero empezar pidiéndote que contextualicemos un poco porque, bueno, por lo menos para la gente que está fuera de Argentina, el jueves y el viernes, que pues hubo más o menos viernes negro y jueves negro, la gente empezó a hablar de lo que estaba sucediendo en Argentina, pero muchos no tenían idea. ¿Qué ha pasado para que Argentina llegue a donde está hoy? ¿Cuáles son las causas de lo que le está pasando hoy a Macri? Bueno, a ver, hay muchas formas de contextualizar lo que está sucediendo. Una forma es hacer un análisis de corto plazo y otra cosa es remontarnos al inicio del mandato del presidente Macri. Te diría que respecto de lo que está sucediendo ahora, lo que hubo es una gran desconfianza la semana pasada de los mercados con respecto al programa financiero de Argentina. Yo ahora voy a entrar en detalles sobre esto, pero a grandes rasgos lo que ocurrió fue que hubo una corrida contra el dólar, lo cual hizo que se incremente drásticamente el tipo de cambio, que pasó aproximadamente de 31 pesos por dólar a 41, y luego de que el Banco Central intervenga fuertemente, se redujo y finalizó cerca de los 37, el número exacto era 37.40, si mal no recuerdo, el día viernes. Y esto ocurrió en 2 días, básicamente, entre los días que mencionaste vos, y eso generó una gran incertidumbre que, bueno, hoy fue respondida en cierta forma por las medidas que se han implementado. Alan, hablemos de eso, porque Macri salió en la mañana a decir que bueno, que iba a eliminar 10 ministerios y que iba a aumentar las retenciones a las exportaciones. ¿Tiene algún sentido eso? Claro, combinado con lo del préstamo del FMI, también te pregunto por eso, esas medidas que ha anunciado hasta ahora Macri, ¿crees que van a funcionar? Bueno, a ver, veamos en qué consisten primero las medidas. La idea que la presentó el ministro Duhovne hoy es pasar el déficit fiscal primario del año próximo de 1,3 a 0, o sea, incrementar la velocidad en la reducción del déficit fiscal sin contar los intereses. O sea, estamos hablando del déficit fiscal primario. Estamos hablando obviamente de puntos del producto, ¿no? De 1,3 puntos del producto a 0. Para contextualizar cuál es la situación, me parece que sería interesante comentar que en el 2015, ¿sí?, cuando asume Mauricio Macri, el déficit era de 7 puntos. Luego bajó a 5,8 y luego a 5,9. Y este año sería 5,5, que no está teniendo en cuenta los pasivos del Banco Central, que son las letras, las famosas LEBAC, acá en Argentina, para la gente que no conoce, son pasivos de corto plazo del Banco Central que se utilizan para limpiar pesos de la plaza, o sea, para limpiar pesos que de otra forma irían a comprar bienes o activos y que exacerbarían la inflación. Entonces el Banco Central lo que hace es saca esos pesos de circulación colocando letras, estas letras del Banco Central, las LEBAC. Entonces lo que se tiene, digamos, en consideración acá no es el déficit total, sino el déficit fiscal primario, que es justamente lo que se quiere pasar del 1,3 al 0 el año que viene. Este año va a estar cerca del 2,6, 2,7 aproximadamente. Y
¿Cuáles son las medidas que se toman para llegar a esto? Porque justamente toda esta desconfianza en los mercados se generó porque la pregunta era, ¿va a poder llegar a cubrir sus necesidades financieras de este año y del año próximo, aún con el préstamo que le da el Fondo Monetario Internacional? Entonces, dada la desconfianza respecto de esto, es que se generó esta situación bastante complicada. Ante esto, el gobierno de Macri decidió básicamente subir impuestos, reintroducir otros que ya estaban afuera de la mesa, por lo menos, más que nada desde que él asumió que justamente una de las banderas era abandonar lo que son las retenciones a las exportaciones y las que permanecían, ir reduciéndolas año a año. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En primer lugar, va a introducir estas retenciones, que básicamente lo que consisten es en, establecer una retención de 4 pesos por dólar a exportaciones primarias y de 3 al resto de las exportaciones. Sin embargo, todo esto todavía no se sabe exactamente cómo se va a implementar y cuál es el impacto porcentual que implica. Te doy un ejemplo. Con respecto a la soja y los subproductos, estamos hablando de que pasa más o menos 25% al 18%, o sea, lo reducen hoy mismo, ¿sí? Pero termina más o menos en 29% con la introducción de estas nuevas retenciones, o sea que en realidad es una reducción que implica un aumento, ¿no? Pero esto obviamente va a depender del cálculo, porque vos fijate que son retenciones en pesos, pero el tipo de cambio se está moviendo para arriba, entonces el impacto en términos de dólares no se sabe cuál va a ser. Después, el otro tema que va a haber es una suspensión en la baja de impuestos que se anunciaron, por ejemplo, en la reducción de aportes patronales, el mínimo no imponible. Va a haber un ahorro en subsidios económicos y al mismo tiempo se anunció un aumento en el gasto social para paliar el impacto que va a tener esta devaluación que se sucedió en estas últimas jornadas. Y que por supuesto va a impactar en los alimentos, en la inflación y eventualmente va a aumentar la pobreza, por lo cual decidieron aumentar este gasto social, ¿no? Ahora bien, para terminar con este tema y redondearlo un poco, la idea sería con esto solucionar el problema de desconfianza que tienen los mercados respecto de si Mauricio Macri va a poder finalizar su mandato con el compromiso de hacer todos los pagos de deuda y todos los pagos de básicamente los gastos del Estado referidos a los gastos generales y a la deuda en sí misma, intereses, amortizaciones, etcétera. Esto ya estaría solucionado y eso supuestamente tendría que impactar en reducir esta corrida contra el dólar, ¿no? Y el tipo de cambio. Alan, respecto al gasto y a lo de eliminar ministerios, porque bueno, yo creo que el punto central de esto al fin y al cabo es el gasto. ¿Crees que Macri por fin se dio cuenta que tiene que disminuir el gasto o esto no va a funcionar? ¿Y esta medida de los ministerios tiene algún sentido o es simplemente un anuncio que no va a funcionar? Mira, me parece que está muy claro en el gobierno ahora frente a esta situación bastante problemática que el origen de la crisis que estamos viviendo tiene básicamente, es fiscal, porque justamente frente a la desconfianza de hacer, los pagos que implicaría, completar el programa financiero de este año y del año próximo, es que el mercado reacciona de esta forma. Por lo tanto, es evidente que el miedo es que no se logre cubrir ese déficit y por lo tanto claramente el origen es del gasto del Estado. Ahora, lo que hay que entender es que el Estado argentino tiene un gasto muy alto, altísimo, porque, mira, para contextualizarlo, en la magnitud de lo que estamos hablando, el gasto público pasó, en términos del Producto Bruto, más o menos de 23 a 42 puntos. ¿Sí? Obviamente esto depende de la metodología de medición, con las variaciones del tipo de cambio es muy complicado hacer, este tipo de mediciones, pero es una aproximación que realmente es bastante... ¿Y eso en qué años? Y bueno, básicamente desde el 2003, 2004, el periodo del kirchnerismo, hasta el 2015, que es cuando el kirchnerismo
deja el poder y asume Mauricio Macri, y hasta ahora se ha estabilizado más o menos en 41 puntos del producto, pero de nuevo hay que analizar la metodología de medición para poder, identificar exactamente cuál es la situación, pero estamos hablando de un gasto muy alto, y que la economía no puede pagar, porque justamente, dada la situación, es evidente que este déficit es insostenible, y este es el punto, no porque no se cobren impuestos, porque la presión fiscal en la Argentina es muy alta, es altísima, es de hecho una de las más altas del mundo, y hay aproximadamente 100 impuestos, a los cuales ahora se suman estos que se han introducido hoy. Por lo tanto, no es un problema de ingresos, sino que es un problema de gastos. Y para contextualizarlo, Vanessa, cuando asume el gobierno, la idea era, en cierta forma, que esto tenía que normalizarse, que tenía que, llevar a una convergencia entre los ingresos y los gastos, alcanzar el equilibrio presupuestario, pero entiendo que, dadas las restricciones políticas que tenía el gobierno, en teoría, decidieron financiar ese déficit con deuda externa, que para el año que viene probablemente termine con un incremento de más o menos 120.000 millones de dólares más de los que había en 2015, lo cual estamos hablando de una magnitud enorme de deuda, ¿sí? Y la idea era paliar un poco con esa deuda, esa reducción del déficit, y ir de a poco, en lo que se llamó el gradualismo, normalizando esta situación. Evidentemente esto no lo han podido lograr, el gradualismo ha fracasado, y probablemente la inflación este año sea muy alta. No sabemos si va a ser más o menos entre el 45 y el 50%. De hecho, en el comunicado que emitieron hoy hablaban de más o menos ese número, una aproximación, y una reducción del producto este año, por la recesión que obviamente se acentúa con todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y el año que viene un crecimiento que básicamente podría llegar a ser nulo, con una alta inflación también, pero lo que ellos quieren es, dar preponderancia a lograr el equilibrio fiscal, que es lo que permitiría, atenuar esa desconfianza de los mercados. De nuevo, de cualquier forma, y con esto finalizo, estamos hablando del equilibrio fiscal primario, o sea que también queda un déficit respecto del pago de intereses y de deuda, pero obviamente es menor que esto que estamos hablando ahora, y que es lo que más preocupaba al mercado, ¿no? Alan, tú has hablado de que los anuncios de Macri van enfocados a restablecer la confianza, y yo entiendo que, mucha gente le puede parecer que se aumentan los impuestos y entonces tal vez eso ayude un poco, y que ahora diga que hay que reducir el gasto con ministerios, pues por lo menos manda una señal, pero tú tienes toda la razón. Argentina, según lo que yo he revisado recientemente, Argentina tiene los impuestos por lo menos a empresarios más altos del mundo entero. Ponerle más impuestos, ¿qué reacción va a tener en la economía en los próximos meses? Bueno, a ver, respecto del tema de los ministerios, todavía no hay una comunicación respecto a la implementación de qué es lo que implica esto, pero lo más probable es que se trate de un cambio de nombre, o sea, convertir un ministerio en una secretaría, lo cual de por sí no necesariamente reduce los salarios, ¿sí?, por el rango, sino que los salarios pueden incluso mantenerse, pero esto, por eso te digo, va a depender de la implementación. Y de nuevo, lo mismo tiene que ver con el tema impositivo, porque todavía no hay una información exacta de cómo se va a implementar todo esto. Como vos bien sabés, los impuestos introducen distorsiones en la economía y en la estructura de producción que, más en esta situación de incertidumbre, es bastante complicado poder identificar cómo se van a desarrollar. Y respecto de el tema de los impuestos, sí, por supuesto, claramente el votante del gobierno, básicamente yo te diría que se divide en dos, entre el que comprende la situación y la acompaña, y el que se siente decepcionado, ¿no? Porque obviamente, más que nada, te digo, una de las banderas del gobierno era justamente abandonar impuestos que son malos en términos de eficiencia económica, como lo que es la retención en una exportación, porque justamente desincentiva eso,
y ahora lo están reintroduciendo con la idea de que, bueno, es por una emergencia nacional, que es básicamente lo que en Argentina continuamente se dice, ¿no? Porque te doy un ejemplo, nosotros tenemos una larga lista de impuestos que se han introducido como emergencia y nunca dejaron de existir. O sea, el impuesto a la ganancia de 1932, el IVA que pasó del 18 al 21% en 1995, el impuesto al cheque que se estableció en el 2001, también era un impuesto de emergencia. Y bueno, así podríamos continuar. De hecho, las retenciones también lo fueron. Entonces, claramente esto genera una incertidumbre con respecto al funcionamiento de la economía, porque vamos a separar. Una cosa es la incertidumbre respecto de si se va a poder cumplir el programa financiero del gobierno, y otra cosa es respecto de cómo va a evolucionar la economía. Y claramente son dos cosas distintas, ¿no? Sí, claro, pero el punto es que son dos cosas distintas, pero si la economía no funciona bien y si las empresas empiezan a cerrar, pues también le va a quedar más difícil a Macri recaudar. Bueno, Alan, ya para cerrar, preguntarte cuáles son tus previsiones, qué crees que va a pasar y en qué línea va a ir Macri de ahora en adelante. Bueno, mira, para cerrar me gustaría contextualizar esto que estás diciendo vos respecto de cómo van a operar las empresas, y me parece que el problema fundamental es que además de esta carga impositiva, que ahora, bueno, se ve incrementada, tenemos el problema de la tasa de interés. O sea, yo te comentaba antes brevemente que la estrategia del Banco Central desde que asumió Mauricio Macri fue limpiar la plaza de pesos a través de estos instrumentos que son letras del Banco Central. ¿Y cómo lo hace, digamos? Para evitar un rebrote inflacionario, aumenta la tasa de interés que ofrece. Entonces, justamente el error, digamos, que se cometió a fin del año pasado fue reducir esa tasa de interés con la perspectiva de que este año eso iba a hacer, crecer más la economía, y lo que generó fue una incertidumbre y una, digamos, falta de rentabilidad respecto del riesgo en colocarse en pesos, y por eso, digamos, en abril, mayo de este año se generó esa corrida que ya había empezado antes, pero se magnificó más o menos en ese periodo. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Bueno, subir la tasa de interés más de lo que estaba en diciembre del año pasado, justamente. Entonces, bueno, esto generó una incertidumbre muy grande, hasta el día de hoy persiste, y la tasa básica de interés del Banco Central se encuentra más o menos entre el 60 y el 65%. Entonces, el problema fundamental es que con una tasa de referencia así es muy difícil que las empresas puedan funcionar, porque claramente se les hace muy caro operar y cubrir cheques descubiertos en el banco, pedir préstamos, etcétera, ¿no? Y a esto le tenés que sumar la inflación, la recesión, por lo tanto la perspectiva lamentablemente no es buena. Bueno, Alan, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a vos, Vanessa. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.